Y le agradezco mucho que haya acercado hasta para hablar el subsecretario de Transporte Municipal, el doctor José Olmedo. Olmedo, muy buen día, ¿cómo está? Muy buenos días, Diego, muy buenos días al equipo y a toda la audiencia. Bueno, ¿cómo se gestó este valor? ¿De dónde surge 250? No hay ordenanza, sino una resolución. ¿Cómo es técnicamente y políticamente esto? Bueno, técnicamente el pedido de aumento se presentó en dos oportunidades. Una mientras que estaba en el periodo de sesiones ordinarias del Consejo Deliberante, Uh-huh. donde obviamente el trabajo de comisión no pudo terminarlo. En consecuencia, a raíz de esa situación, se presentó ese nuevo pedido de aumento con algunas correcciones en cuanto al costo, porque hubo una variación interesante en el costo operativo de la Sobre todo el empresa, combustible. puntualmente el combustible, Claro. que es una variante interesante en materia de transporte, para no decir que es la fundamental. Por otro lado, se hizo esas correcciones, se presentó al Ejecutivo Municipal y en uso de sus atribuciones el intendente o el Ejecutivo Municipal, sumado a la declaración de emergencia en el transporte público, que es la herramienta que le permite realizar esta modificación, se instruyó a cada uno de los actores a tomar intervención, a estudiar el planteo por parte de la empresa y ajustar la tarifa conforme a los lineamientos que nosotros pensamos que son los correctos. Uh-huh. Es necesario aclarar que la empresa requería un boleto en ese momento de 719 pesos, sin tener en cuenta el componente interesante que tienen las compensaciones, o mejor dicho, los subsidios, como generalmente los conocemos. Hasta ese momento, que fue la última 2 semanas de diciembre, todavía existía la posibilidad del subsidio. Uh-huh. Después, más adelante, nos informaron de que los subsidios se cortaban a partir del 1 de enero y después salió una comunicación no tan oficial, donde nos informaban de que posiblemente los subsidios se perciba hasta el mes de febrero. Uh-huh. Subsidios nacionales. Subsidios nacionales, estamos hablando de compensaciones nacionales. Las compensaciones provinciales se mantienen hasta ahora por una cuestión de gestión por parte del ingeniero Jorge Joffre, pero una de ellas, que es el combustible, ya se ha dado de baja y era un monto interesante que recién nos decía Aguirre, sí, gerente de la empresa, que le comunicaron ayer que la provincia que ponía 84 millones de pesos en combustible lo va a dejar de hacer. Sí, efectivamente esto es así y eso obviamente preocupa aún más esta situación, teniendo en cuenta de que era un soporte interesante para el tema de la movilidad de cada una de las unidades. Uh-huh. Y en ese sentido, obviamente, debemos una vez más pensar en una nueva actualización de la tarifa, ya que desde el momento en que se dictó esta resolución al momento que se implementó la tarifa, que fue el día de hoy, pasó un tiempo interesante y ocurrieron cosas en nuestra Argentina, donde Formosa obviamente no es una isla, y puntualmente lo que se modificó considerablemente fue el costo del combustible. Claro. Y al dispararse el costo del combustible, se dispara el costo operativo de la empresa. A ver, ¿explicó la provincia del por qué deja de poner 84 millones de pesos para el combustible? Dijo, no tengo plata, no quiero... No, todo obedece a la situación de que estamos transitando un ajuste interesante, pasando por el gobierno nacional, el gobierno provincial y también nosotros en el gobierno municipal. Hay que ajustar en el sentido de que todavía no tenemos, si bien
la coparticipación no la pueden recortar porque ya está establecido qué monto, qué porcentaje le asignan a cada una de las provincias, con el solo hecho de retardar el ingreso de dinero en materia de coparticipación, ya genera un ruido y obviamente eso es el ajuste. Y eso es lo que condiciona hoy la posibilidad de que la empresa pueda contar con este dinero para la compra del combustible. Bueno, salió la resolución, ya se está validando a 250 el boleto. ¿Siguen los descuentos para aquellos que tienen planes sociales, jubilaciones mínimas y demás? Sí, el atributo social nacional, o mejor dicho, la tarifa social federal, tiene plena vigencia hasta ahora. No nos han informado de algún tipo de modificación. Es más, cuando uno envía a la CNRT y después a Nación Servicio el cuadro de tarifa con toda la parametría para poder validar en cada uno de los aparatitos de los colectivos, uno debe cargar el porcentaje, o mejor dicho, la Nación es la que carga el porcentaje, y nos sorprendió de que no hayan modificado, de que todavía siga. Para bien. Sí, la verdad que para bien, porque eso beneficia a mucha gente. Sí, acá en Formosa puntualmente a más del 60% de los vecinos y vecinas, o sea, que viajan en el colectivo. De cada 100 personas que suben al colectivo hoy, casi el 60% paga ¿cuánto del boleto? 45% del valor pleno de la tarifa. Y en pocos días, en un mes y chirolas, comienzan las clases. La ciudad de Formosa tiene el boleto gratuito estudiantil. ¿Sí? ¿Qué va a pasar con eso? Bueno, nosotros estamos trabajando constantemente y el intendente ha contratado desde hace un tiempo ya una consultora que nos viene colaborando y nos viene marcando por ahí el norte, y estamos trabajando de manera conjunta con los representantes de los trabajadores, la empresa y obviamente el municipio. Creo que hoy hay una reunión de ese tema. Justamente hoy tenemos por otro tema, pero vinculado al transporte. Vinculado al transporte. Y en ese sentido venimos evaluando determinadas situaciones con el boleto estudiantil, porque nosotros en la ciudad tenemos dos beneficios locales, como es el nombre técnico: por un lado el boleto estudiantil gratuito, y por otro lado el boleto inclusivo, que es para las personas con discapacidad, para los cuales deben presentar el certificado único de discapacidad. Eso sigue. Hasta ahora sigue. Bueno, claro, no hay clase, digamos. Los dos beneficios continúan. Lo que estamos evaluando por ahí es un poco la gratuidad del boleto estudiantil. A ver, espera que me quedo con eso. Porque están escuchando los padres, están haciendo el presupuesto, a ver cuánto va a costar mandar a los pibes al colegio, y están evaluando la continuidad o no del boleto estudiantil gratuito. Sí, porque hasta ahora la gratuidad del boleto, como bien hablaban con el gerente, obviamente alguien paga el boleto. Claro, o sea, no lo paga el chico, no lo paga el padre, pero por otro lado alguien lo está pagando. A la empresa le tiene un costo llevar a esa persona. El pago de esa gratuidad se daba con las compensaciones. Claro. Tanto nacionales, provinciales y municipales. Hoy, al tener esta situación extrema, de ajuste extremo, más un gobierno nacional que te está diciendo, mira, en febrero, olvídate, no existen más las compensaciones, estamos liquidando lo último que nos queda, y después cada uno se arregla con su cuestión, salvo el AMBA. En consecuencia, nosotros en cada una de las jurisdicciones debemos ver y actuar en consecuencia. Y obviamente la gratuidad del boleto estudiantil está en riesgo por esta situación. ¿Cuántos boletos cortaba? Aunque ya no se evite más el ticket, pero quedó en la jerga de los colectivos, se habla de cortar boletos. ¿Cuántos boletos estudiantiles mensuales tenían que compensarle a la empresa? Nosotros teníamos 25.000 alumnos que viajaban de los distintos niveles educativos. ¿Diaria? De manera diaria. Eso generaba un corte de más o menos unos 150.000 boletos de manera mensual, que obviamente van incorporándose a medida que van arrancando las clases.
no es todo lo mismo, junto, claro. primaria, secundaria. Exactamente, por lo general el nivel universitario o terciario es el último en incorporarse y ahí es donde llegamos a esa capacidad. Le decimos a la gente, estamos hablando con el doctor José Olmedo, el responsable de transporte de nuestra capital, y nos acaba de adelantar algo que veremos cómo evoluciona, que es la eventualidad, la posibilidad que se modifique el actual esquema de boleto gratuito estudiantil. ¿Qué significa modificar? Que continúe o no, que tengan que pagar algo o no. Son varias las opciones, ¿no es así? Sí, efectivamente. Nosotros evaluamos todos los escenarios posibles. Claro. Y dentro de esos escenarios posibles está un pequeño aporte por parte del estudiante para poder seguir tomando el colectivo. O sea, por ahí no pagar los 250, exactamente, pero algo va a tener que poner. Sí. Porque si no es inviable, me parece. Es inviable desde el punto de vista que no existe el fondo. Claro. Si existiese el fondo, avanzamos y continuamos. Pero hoy, al tener un Estado nacional completamente ausente en materia de transporte, hace difícil el sostenimiento de este beneficio que tiene una penetración interesante, muy interesante, en cada uno de los hogares formoseños, porque si uno dice, bueno, le estamos beneficiando al pibe o a la piba que no pague el boleto, pero en realidad vos estás auxiliando a esa economía doméstica de papá y mamá, claro, para que puedan transitarlo mejor, para que el chico asista al colegio, a la escuela. Que no sea un argumento para no mandar el chico al colegio. Exactamente. Y sumado a que nosotros teníamos un espectro bastante amplio en materia de poder trasladarse a cada uno de los centros educativos, hoy quizás ya lo pensamos de otra manera, con otra mirada y con una mirada mucho más discrecional en cuanto a la gratuidad. Estoy haciendo la cuenta. 150.000 boletos estudiantiles mensuales son. Sí. ¿Sí? A 250 son casi 38 millones de pesos. Sí. Que de algún lado van a tener que salir. O sale del bolsillo del chico o de la familia, o sale de algún otro lado. Hubo en su momento un planteo del ex concejal hoy, Fabián Olivera, que planteaba ponerle un impuesto, o una tasa, mejor dicho, por ejemplo, a los tragamonedas del casino, para financiar el boleto estudiantil. O sea, como hay en otras provincias, sí, que siga el boleto estudiantil financiado con alguna tasa que pague, por ejemplo, el casino. Sí, hay un detalle. Yo no soy especialista en derecho tributario, pero de tener tantas conversaciones con mis colegas de la Secretaría de Hacienda, uno ya pasa a tener determinado conocimiento. Para eso. Exactamente. Entonces, lo que ellos manifiestan siempre es que para generar una tasa, uno tiene que brindar una contraprestación. Nosotros no tenemos la manera de prestar una contraprestación para la tasa de los juegos de azar, por ejemplo. Y además, otra cosa, la autoridad competente para esa situación o para esa materia, en realidad es el gobierno provincial, y en otras localidades existe por ahí quizás este tipo de compensaciones por la sencilla razón de que la administración del transporte público, ya sea urbano o interurbano, pasa por la administración provincial y no por el municipio. Entonces se compensan las cuestiones de cobrar algo para poder sostener esto. Bien. Usted recién hacía referencia, Olmedo, que el gobierno nacional les dice, bueno, en febrero, mire que esto se agota, se termina. Sí. Pero no así en el AMBA y en el Gran Buenos Aires. O sea, lo que es AMBA, que es Capital Federal, más el cordón bonaerense. Sí. ¿Qué argumentos dan para continuar allá el subsidio, donde la gente gana mejor, si bien por ahí usa mucho más el transporte público? Ya tienen un gran subsidio, por ejemplo, en el subte y en los trenes suburbanos de Buenos Aires, lo tienen en el boleto. Ellos van a
pagar con aumentos 76 pesos, o sea, ni siquiera no llega a ser 2 caramelos. Sí. ¿Qué dicen, qué argumento nacional tienen esos funcionarios, que muchos de ellos vienen de la gestión anterior, digamos, del por qué al interior se corta y en Capital y Gran Buenos Aires sigue? Argumento técnico no tiene ninguno. Es político. Es político, es netamente político. Porque no nos olvidemos de que la densidad poblacional que tiene el AMBA supera cualquier situación. Entonces uno, conteniendo el AMBA, tiene garantizado un manejo, un escenario político completamente distinto a no tener ese beneficio para con el AMBA. Y además hay que sumar otra situación que yo noté en cuanto a esto. Si vos mirás para atrás cómo llegamos a la modificación de la tarifa del boleto en el AMBA, ¿qué hicieron los empresarios? Hicieron retención del servicio, recortaron los servicios, metieron presión, exactamente. Entonces, cuando metieron presión, después se juntaron en el ministerio, la gente del Ministerio de Infraestructura, reunido con la Secretaría de Transporte, le prohibieron que expresen algo ante la prensa cuando salieron de la reunión, y después salió este aumento. Para que la gente, doña Rosy y don Pedro, que está del otro lado, entienda esto, allá no existe Consejo Deliberante para esta tarifa, es atribución y facultad del Secretario de Transporte, ratificado en este caso por el Ministro de Infraestructura, y avanzan en la modificación de la tarifa. Pero si uno mira, hay un aumento de un 45%. Claro, uno ve el porcentaje es alto, 45%. Sí. Pero sobre un valor bajo. Exactamente, y compensado con sumas millonarias para que puedan tener esa diferencia de tarifa. Pero en febrero van a volver a tocar esta tarifa, van a volver a modificar, y yo creo que ahí cuando modifiquen tienen dos opciones: o sinceran la tarifa como dicen ellos, o por otro lado bajan las compensaciones y aumenta la tarifa, que creo yo que por ahí es el norte. Bueno, políticamente hablando, pero técnicamente no hay Pero políticamente, expresión. Lamentablemente, todos estos últimos años se ha hablado de la necesidad de federalizar aún más las compensaciones, el subsidio del transporte. No lo lograron, cuando son más las provincias que dos distritos, como es Capital Federal o Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires. ¿Qué creen ustedes por qué no se logró en estos últimos años, incluso cuando vino Sergio Massa, las reuniones de los gobernadores del Norte Grande, que esto se iba a solucionar, y nunca ocurrió? ¿Qué pasa ahí atrás? ¿Cuál es si se puede conocer el entramado del por qué Buenos Aires y Ciudad Autónoma de Buenos Aires tienen el 80% casi de los fondos nacionales y el resto para las provincias? ¿Qué hay ahí? Yo creo que antes no se podía dar por la sencilla razón de esta cuestión del bipartidismo que teníamos acá. Hoy, con la presencia de Javier Milei, que vino a romper un poco el bipartidismo, independientemente de que haya llegado de la mano o de la ayuda de parte de ese bipartidismo, hoy el escenario es distinto. ¿Por qué? Porque tenemos gobernadores que responden a un partido en una situación complicada, gobernadores del otro partido también en una situación complicada, y creo que se están alineando todos de Santa Fe hacia abajo o de Santa Fe hacia arriba, depende del lado que te pares, para justamente reclamar eso que muy bien lo manifestabas vos, que es igualar, o cuando menos achicar, porque no creo que igualemos, pero sí achicar esa diferencia que existe entre las provincias, puntualmente desde el Norte Grande, con el AMBA. Y creo que se ha dado mejor la unión porque hay otro escenario y hay otra persona
de otro partido completamente distinto que está llevando adelante las políticas nacionales. Bien, acá alguien me recuerda, dice, Diego, cuando yo iba al colegio, yo pagaba la mitad del boleto. Sí. Estaba el boleto estudiantil que era distinto, el tiquecito de papel. O sea, está incorporado en la gente que algo tienen que pagar. Sí. O sea, no me parece muy lejano esa opción para el boleto estudiantil, digo, para la familia. A mí me contaron, porque no es que soy tan viejo, hijo. A mí me contaron que había una empresa que vendía unos boletos estudiantiles que eran una ficha de plástico. Ah, mira. Que era la empresa San Martín, de los hermanos Mura. Ellos vendían, dependiendo de la línea, vendían unas fichas de plástico rectangulares, sí, o unas fichas de plástico circulares, tipo unas monedas. Sí. Y vos cuando subías, vos entregabas eso como cospel y te cortaban. Es más, había un boleto diferenciado. Y los padres compraban previamente al mes tantas fichas. Claro, nuestros viejos iban hasta la empresa, compraban la cantidad de pasajes al precio diferenciado y con eso vos te administrabas para ir. Después, obviamente, fue ganando trascendencia la tecnología, está bien, pero sigue hoy ese esquema en muchos lugares donde, obviamente, uno carga saldo en la tarjeta, ya sea SUBE o de la empresa que estén administrando, y se va descontando de manera porcentual el costo del boleto estudiantil. Bueno, no lo dice Olmedo, no lo dice la municipalidad, lo digo yo, ¿sí? Se termina el boleto estudiantil gratuito, como tal, me parece. Usted no sé si juega algún juego de azar, ¿qué probabilidades me da a mi opinión? Y 80-20. 80-20 que se termina. Como tal se lo conoce hoy. Sí. Va a haber modificaciones. Nosotros estimamos de que así como lo conocemos, ante la situación que nos plantea, el escenario que nos está planteando el gobierno nacional, hay una fuerte posibilidad de que deje de ser gratuito y pase a ser con algún beneficio. Le decimos a la gente, nos están mandando mensajes al 3704-546095 o al contestador de la radio, 4435-200, sobre este tema que estamos hablando con Olmedo, el tema del colectivo. Aumento desde hoy a 250 pesos el boleto pleno, ¿sí?, para un viaje en micro. Y me pregunta, ¿sigue el subsidio para los que tenemos, por ejemplo, asignación universal, empleada doméstica y jubilaciones mínimas? ¿Sigue el subsidio? Sí, continúa. Sigue con el descuento del 55% de la tarifa plena. Bien, con la diferencia que ahora el chofer tiene que identificar de alguna manera a la persona porque se prestaban las tarjetas, había cosas como media raras también. Sí, a ver, nosotros ayer teníamos una charla con un amigo. Nosotros los argentinos somos la máquina de la viveza. Y en esa mal llamada viveza criolla. Sí, y en esa, como bien lo decís vos, mal llamada viveza criolla, muchas veces cometemos errores y el que no hace uso de esa viveza, entre comillas, queda expuesto como si fuera un tonto. Y en realidad lo que está haciendo es ser un buen ciudadano. Bien. Obviamente, al hablar con el responsable de transporte, los remiseros que nos escuchan, por suerte, y son muchos, aunque no son tantos como antes, hay menos remises, ¿cierto? Sí, ¿Cuántos remises hoy oficial al 31 de diciembre? Nosotros tenemos registrados 200 remises y más o menos unos 70, 80 taxistas. ¿Y había cuántos? Y en su momento había 1.200. Espere. ¿De 1.200 bajamos a 200 remises? Sí. Oficiales, truchos hay muchos. Sí, lamentablemente. De manera ilegal, y debe haber quizás 100, o un 50% más. O sea, igual sigue habiendo una diferencia abismal entre lo que teníamos y lo que hay hoy. Y eso tiene que ver básicamente también por los costos que tiene mantener un auto en la calle, la aparición de una aplicación como Uber. Lo que generó la caída considerable de los taxis y de los remises fue el COVID-19. Es impresionante cómo se dejó de trabajar.
No te olvides que teníamos una restricción, Claro. no había gente en las calles, muchos de los taxistas y remiseros se reconvirtieron en delivery, le tomaron el gustito a eso y hoy vos ves que ese taxista, ese remisero se compró un furgón y hace paquetería al interior. A un Mercado Libre. Exactamente. Están muchos haciendo ese trabajo. Están haciendo ese trabajo porque le reditúa más y genera menor compromiso para con la documentación. ¿Y cómo está el tema de Uber? ¿Cómo lo están viendo de la municipalidad? ¿Cómo están monitoreando? Bueno, Atento que ustedes sacaron una ordenanza. Bueno, justamente nosotros habíamos sacado la ordenanza y lo primero que hicimos fue notificarle a la empresa de la ordenanza. Ayer justamente estaba mirando el seguimiento. Fracasaron las notificaciones porque son 4 empresas. En realidad son 3 empresas que tienen 4 domicilios diferentes. Ayer hice la mirada del seguimiento y fracasaron las notificaciones de la ordenanza para que den cumplimiento a lo establecido ahí. No tienen a quién notificar, digamos. Claro, a ver, uno tiene este conocimiento en base a los años de ejercicio de la profesión. Denuncian un domicilio en un edificio, en un 8º piso, departamento A, fue el cartero ahí, alguien le atendió y dice, no le conozco. Uber acá. Funciona Uber ahí, pero tiene el empleado la orden de no recibir nada. Se fue a un domicilio, una notificación a un domicilio fiscal, expresado por la FIP, sí. Y resulta ser de que tampoco conocen a la empresa. O sea, hay una jugada maliciosa por parte de la empresa de no recibir notificaciones. No creo que no sea de Formosa solamente, sino que de manera generalizada. De igual manera, nosotros vamos a seguir insistiendo con las notificaciones. Posterior a esto va a venir la notificación por parte de la Dirección de Habilitaciones Comerciales para que cumpla con la normativa, y de no hacerlo le vamos a instruir un domicilio fiscal en la ciudad de Formosa para que ajustara derecho y volver a invitarle a los vecinos que están realizando el trabajo de Uber a que se acerquen a regularizar. No tenemos el... No tenemos el registro, no saben cuántos son realmente. No tenemos el monto. Y tampoco, si vos te haces usuario, tampoco te permite ver la cantidad de vehículos registrados. Bien. Los remiseros están atentos, los amigos que están todavía, esos 200 y piquito que hay todavía trabajando. Tarifa del remis, ¿sí? Quedó también absolutamente desfasada con los valores del combustible hoy. Completamente desfasada. ¿Y ahí qué piensan hacer? ¿Van a hacer algo así como hicieron con colectivos, de sacar una resolución actualizando, o van a esperar a marzo al Consejo Deliberante? Hoy lo que nos surgía a nosotros era solucionar el transporte urbano de pasajeros, teniendo en cuenta la cantidad de vecinos y vecinas, el impacto que tiene la cantidad de gente que utilizan este servicio, sumado a que se aproxima el inicio de clases, y nosotros para el inicio de clases tenemos que tener resuelta determinadas situaciones. O sea que todavía los amigos remiseros van a tener que seguir esperando. Sí, yo le sugiero, porque no soy nadie para dar consejos, pero le sugiero a los amigos taxistas y remiseros que hagan las presentaciones ante el Ejecutivo Municipal y de manera simultánea también al Consejo Deliberante. Lo que pasa es que tampoco en todos estos años lograron agruparse en una entidad. Hubo en algún tiempo un sindicato de taxistas, sí, y después hubo de propietarios de agencia, que no es lo mismo que el chofer del auto. Exactamente, tienen realidades completamente distintas. Completamente distintas. Y eso obviamente conspira a la hora de sentarse con un interlocutor que represente a un universo. Sí, es bastante complicado. Nosotros hemos tenido reuniones en la Comisión de Transporte del Consejo Deliberante, y vos le escuchás a los empresarios, tienen su realidad, claro. Vos le escuchás a los propietarios de los vehículos, tienen su realidad, y los choferes tienen otra realidad completamente distinta a los dos anteriores. Bien, bueno, sin duda queda mucho por transitar, son días complejos desde el punto de vista
básicamente bajo esa consigna que tiene el presidente, que no hay plata, Sí. ¿sí? Y eso se va trasladando a distintos niveles, en este caso al municipio, a la provincia. Es fuerte esto que comunicó el gobierno de la provincia de dejar de aportar 84 millones de pesos para el gasoil de los colectivos urbanos de la capital. De algún lado tiene que salir. Se decidió actualizar en parte el boleto, no Sí. es todo. No, no, no. ¿Ustedes consideran que no en febrero es, tendrán que sentarse a hablar de vuelta? Y no es, y no va a ser la última No, actualización. seguro. Si uno basta con mirar, poner a hacerse zapping en los distintos canales de noticias de Buenos Aires, y vos ves que ya están hablando de la nueva tarifa. Pero bueno, de pero febrero. están hablando de 76 pesos. Sí, pero en febrero no sé si va a ser un 45 o va a ser un 200%. Bueno, va a depender. Si llega a ser 200%, va a ser aún más barato más que barato, 250. sí, Que mucho acá más barato. Cuando el nivel promedio salarial es mucho más alto. Bueno, ayer hay una situación. A ver. Nosotros tenemos el salario obviamente pisado. Absolutamente. Porque la gente está cobrando, va a cobrar en enero lo mismo que en septiembre. Sí, sí. Pero el dólar de septiembre no es el mismo dólar por de eso, enero. pero y si lo trasladamos eso a la materia puntual del transporte, explota todo porque el combustible, si bien no está dolarizado, va acompañando el crecimiento sustancial de esa moneda. Está casi al dólar oficial el litro de combustible. Y después tenemos la variación de los costos de los repuestos, que sí está atado al dólar, el costo de las cubiertas, que también están atadas al dólar. En consecuencia tenemos sueldos en pesos, congelados a septiembre. Con cuestiones que tienen que ver vinculadas al dólar, que no la tiene que ver el usuario que utiliza el transporte público. Claro, el tema es cómo mediar como Estado en esa situación, ese desbalanceo que hay entre lo que la gente percibe vía sueldos, pensiones, jubilaciones o planes sociales, y la realidad económica de los que tienen que dar los servicios, que en este caso son empresas privadas o incluso empresas del Estado. Repsa es del Estado, ¿sí? Y igual te aumenta la tarifa, o sea, también porque tiene costos que tiene que afrontar para mantener en cierta manera el servicio. El servicio, exactamente. Y los 2 días, cuando estuvo sentado ahí el intendente en esa misma silla, dijo, vamos a hacer todo lo posible para mantener el servicio urbano de colectivos. Y esa es la premisa que tienen. Exactamente. A ver, a nosotros nos encantaría tener una situación similar a la que teníamos en el 2017 o en el 2018. Pero la realidad nos lleva a tratar de hacer todo lo humanamente posible para seguir con el transporte público. En consecuencia, la empresa te puede acercar un estudio de costo que te indica que vos tenés que tener la tarifa. Ellos hablan de 1.100 pesos. Exactamente, a 1.100 pesos, pero vos tenés que vivir la realidad de que el vecino va a tener 1.100 pesos para subirse al colectivo. Si nosotros cometemos la torpeza de llevar a ese monto, vamos a condenar el transporte público. ¿Por qué? Porque va a haber menos gente para ser transportada. Y gente que no va a poder trasladarse. Exactamente. Y el hecho siguiente, que va a traer algo que nosotros no queremos por la formación casi política que tenemos, que va a ser el ajuste en la empresa a través de los trabajadores. Porque si vos tenés una tarifa elevada, no va a haber gente para transportar, o va a bajar ese cúmulo. Tu corte de boleto va a ser menos. Claro, y obviamente la empresa va a tener que ajustar en algún lado. Y va a ajustar lastimosamente en los compañeros trabajadores. Y
de esta empresa dependen casi 300 familias. Ujú. Si vos haces una estimación, y es un número interesante. Claro, el tema es de formoseños y como formoseñas municipio tener que mediar en esa. en esa situación. ¿Cuánta gente viaja hoy? Que ha bajado mucho la gente que viaja. Bueno, A diciembre, no digo enero porque es vacaciones, pero en diciembre, ¿cuántos boletos cortó Crucero? en diciembre cortó 950.000 Casi 1 millón. boletos, casi 1 millón. 1 millón de boletos. Sí, nosotros tuvimos nuestro mejor corte de boleto pre-pandemia. Obvio. 2019 fue octubre y llegamos a los 1.270 y pico, casi 1.300.000. Corte de boletos. Sí, se cayó un 30%. Sí, se cayó un 30%. Y después ya de restablecerse la normalidad post-COVID. No volvió ese pasajero. Perdón. No. Se compró la motito. Sí, la estuvimos remando, empezamos a hacer un montón de seguimientos, un montón de planteos en cuanto al diagrama, entre otras cosas, para poder llegar a tener. Y tuvimos en septiembre, alcanzamos al millón 100.000. Bien. Hay una novedad que me estaba adelantando, que hoy se van a reunir para establecer cambios en las cabeceras de las líneas, principalmente en la zona del barrio 110, lote 110. Sí. ¿En qué consistiría? Adelánteme algo si se puede. Bueno, nosotros venimos trabajando hace un tiempo y observamos que en las cabeceras tenemos situaciones de descontrol. Inseguridad en materia vial sería. A ver. ¿Por qué? Porque el vecino o la vecina que está en la cabecera está muy apresurado en tomar el colectivo. Claro. Y eso implica a que no tenga la suficiente evidencia de que si se adelanta al colectivo puede tener un siniestro vial. ¿Por qué? Porque resulta ser de que los colectivos llegan a la cabecera, tiene que hacer una maniobra para dar vuelta al colectivo. Y la gente ya se quiere subir. Y la gente, exactamente, y se abalanza sobre el colectivo que está haciendo la maniobra. Y es un descontrol. Es un descontrol. Entonces, con riesgo vial, pero también me dijeron que hay avivados que en el tumulto, ¿cómo se llama? Suben al micro sin... Sí. Eso, volvemos a caer en la mal llamada viveza criolla. Y en ese sentido lo que queremos hacer es un trabajo en conjunto donde nosotros municipios vamos a colaborar con la empresa que ha traído una idea que la vamos a desarrollar hoy en la reunión. ¿Cuál es, si se puede saber? Básicamente quieren copiar lo que se hace ya en Buenos Aires, en la zona de Retiro y Constitución, donde los porteños o los bonaerenses bajan de los trenes y suben a los colectivos para terminar su trayecto y llegar a los trabajos. Es en el refugio, ya está un operario de la empresa. Lo he visto en Buenos Aires. Incluso en paradas en la calle, sí, que van cobrando anticipadamente el boleto antes de que llegue la unidad. Exactamente, y esa es un poco la idea, el concepto de trabajo. La empresa ya validó los equipos con Nación Servicio. Son unos equipos electrónicos como el que está parecido al que está en la unidad. Sí, básicamente vos vas a ver un tótem, le decimos nosotros, donde en el pie tiene una batería, es la validadora que está dentro del bondi, con la botonera que te da el ok para que vos ascienda a la unidad. La diferencia es que vos esa transacción, esa operación, la vas a hacer afuera del colectivo y el guarda va a decirte, bueno, podés subir al colectivo, y el chofer lo único que va a hacer es no va a cobrar. No va a cobrar.